A fora d'Espanya, l'historial antiterrorista dona credibilitat a Garzón quan defensa els drets humans. A Colòmbia assessora indígenes que són objecte de la violència, tant de l'Estat com de la guerrilla. ¿A qué hora está prevista la llegada allí? Una hora, ¿cierto? ¿45 minutos? Yo me gasto 45. Pero Manuel, corrígeme si me equivoco. Hay un fenómeno en Colombia en que hay un racismo claramente definido de la sociedad colombiana respecto de las poblaciones indígenas. Sí, total. Es decir, no se les tiene en cuenta como si no existieran. Es decir, yo me he dado cuenta a la hora de defender una opción indígena que hay algunos que te dicen, bueno, pero si son indígenas, ¿qué más da? Ellos también donde están. No se les considera como parte, aunque luego políticamente tengan que aceptarlo y asumirlo. ¿Es así o no es así? De acuerdo. Buenos días, bienvenido. Buenas verte de nuevo. Hola, compañeros. Pues, ¿cómo ve usted la entrega que ha hecho las mujeres? A Garzón l'han convidat a sentir un informe de violacions de drets humans fet pels indígenes. Els presumptes culpables, moltes vegades, són les empreses mineres. Bueno, compañeros, en este momento acaba de arribar el juez Baltasar Garzón, recibándolo con un fuerte aplauso, compañeros, un fuerte aplauso. ¡Guardia, guardia! ¡Guardia, guardia! ¡Por mi raza! ¡Por mi raza! Estábamos hablando de multinacionales, estábamos hablando de explotaciones irregulares, ilegales, de recursos fundamentales. Eso tiene nombres y apellidos. Eso son corporaciones y son empresas que se sabe cuáles son. Y en ese sitio también se pueden plantear acciones contra quienes en esas pretendidas explotaciones están quebrantando leyes ancestrales, recursos naturales, ecosistemas, explotaciones ilegales, etc. Tenemos actualmente 44 víctimas reconocidas, pero es un centenar con las exhumaciones que hacen falta y otros cuerpos que fueron arrojados a los abismos. Queremos entonces dejarle esto y mi comunidad espera el recibido por parte de ayuda. Doctor. ¿Qué personas estarían dispuestas a testificar? Yo sé que es complicado a veces porque exige papeles, exige escribir, exige un documento, pues como puede ser este que me habéis entregado de la masacre del Nayo. Distribuir las zonas o los hechos y comprometerse a hacer una preparación de los casos, lo que es preparar un caso. Y con eso es con lo que se puede trabajar. Un cas emblemàtic i sense resoldre és una massacre de 21 indígenes fa 20 anys. Este es el sitio donde ocurrió la masacre del Nilo. Yo me acuerdo de muchos. Aquí está el compañero Tiberio Dicue, que hace parte de aquí la comunidad. Está Ofelia Tombé. Se dijo, señor alcalde, a nosotros nos están amenazando esta comunidad allí. Tome cartas en el asunto, pero nunca se vio eso. Y posteriormente, en esa misma noche, después de que estuvimos en esa reunión, ocurre la masacre a eso de las 9 de la noche. Los que debían estar condenados aquí son el mayor Argüelle, que hace parte de la Policía Nacional de aquí de Santander, está libre, está otro oficial un general del ejército que hace parte de la 3ª Brigada, ellos no están condenados. Con el juez Baltasar Garzón ya tenemos 10 años de que hemos estado trabajando, él ha venido haciendo un acompañamiento sobre el convenio Masacre del Nilo. Entonces la esperanza ahorita es cómo a través de la Corte Penal Internacional empecemos a ver que se empiece a hacer justicia, ¿sí?
Actualment a Espanya la seva fama i el seu passat polític juguen en contra seva. Yo nunca he creído en los jueces estrella. Es un montaje de determinados medios o personas, si quieres, que en un momento determinado, pues por aquello de que afectan intereses muy concretos, se empiezan a colocar siendo juez estrella, juez filtrador, juez socialista, cuando interesa es socialista, cuando no interesa no es socialista. Uno de los problemas que ha tenido Garzón, independientemente de todo, es la sobreexposición. Si Garzón hubiera administrado un poquito mejor esa sobreexposición, probablemente hubiera conseguido que no hubiera habido esa envidia, ¿no? Esos sentimientos negativos contra él. Bon dia. Una investigació del jutge Baltasar Garzón sobre una presumpta trama de corrupció al voltant de... El cas Gürtel va revelar una trama de blanqueig de capitals, frau fiscal, tràfic d'influències i suborn, que va implicar alts càrrecs del Partit Popular. Garzón va tornar a ser portada. El presumpte cap de la xarxa va ser testimoni en el casament de la filla de l'aleshores president. La investigació es va fer pública només 2 mesos abans d'obrir-se un procés contra Garzón. Él, con la Fiscalía Anticorrupción, desarticulan una trama dedicada a corromper a políticos. El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, ha desmentido las informaciones que le vinculan con la investigación de una trama de corrupción por parte del juez Garzón. Esto, más que una causa, parece un proceso abierto contra todo un partido político. El Partido Popular cree que el juez Garzón debe abstenerse en esta causa, en beneficio de la credibilidad y de la imparcialidad de la justicia. Y el Partido Popular, que hoy presentará su escrito de personación en esta causa, pedirá la recusación del juez Garzón. Uns mesos més tard, el Tribunal Suprem va obrir un altre cas contra Garzón. Aquesta vegada es tractava de la seva investigació en el cas Gürtel. L'advocat d'un dels imputats el va acusar. Yo lo que quiero es que el Supremo diga que hay cosas que un juez no puede hacer, que tiene unos límites, que el Estado de Derecho no le permite a un juez, por investigar un crimen, hacer todo lo que quiera. Es decir, que todos los imputados y todas las personas, por muy delincuentes que sean, tienen una serie de derechos y hay que respetar una serie de principios fundamentales, ¿no? Garzón ordenó intervenir, escuchar estas conversaciones entre abogado defensor y acusado. Y esto es un delito porque vulneró el derecho a la legítima defensa. Hay una cláusula, pero que es más bien de la Unión Europea que de la ley española, que dice que cuando el abogado defensor abandona su posición de abogado defensor y se transforma en un coautor de un delito, o digámoslo de otra manera, cuando la conversación es una conversación delictiva para ocultar, por ejemplo, dinero o para no sé qué, ¿verdad? Entonces sí, eso no está incorporado al derecho español, pero como muy bien ha explicado el jefe, aun en el caso de que estuviera incorporado al derecho español, tampoco era aplicable. Mentre es discuteix la llei sobre escoltes, el Tribunal Suprem va acceptar un altre cas contra Garzón, el tercer. Aquest cop més personal. Es va acusar el mateix jutge de corrupció. Presumptament va cobrar il·lícitament d'un banc per unes conferències fetes a Nova York. No he recibido ni un céntimo. Lo digo aquí, lo dije en el Tribunal Supremo y lo voy a decir siempre. Mis honorarios y mi salario, como se quiera llamar, en Nueva York, son los que estaban establecidos por la Universidad de Nueva York y no he recibido ni un céntimo más. Toda la historia del caso de Nueva York surge de una afirmación en la querella inicial de que yo he cobrado $1.600.000 por unas conferencias en Nueva York. No es que sea falso, es que es una demencia. Y ese es el inicio. Ahora resulta que se decide investigar todo mi patrimonio. ¿Por qué? ¿Dónde está la base jurídica para eso? ¿Dónde está la base de los hechos? ¿Dónde están los hechos? Por tanto, quien afirme lo contrario tendrá que probarlo. Yo estoy dispuesto a colaborar al máximo. En la duda, en lo de que le están investigando, pues ya parece que le va el descrédito. Realmente aspiro a que la justicia se imponga, pero me parece que el
prejuicio está ya establecido y que la sentencia en cualesquiera de las causas que se pronuncie va a ser condenatoria. Esto ya está escrito hace mucho tiempo, ¿eh? Cuando determinados magistrados han sido incómodos investigando hechos de narcotráfico, de crimen organizado, de mafia, etc. Primero empiezan los ataques, después la desacreditación. Cuando falla todo, pues si llega el caso y se trata de organizaciones criminales, acabar con el sujeto. Así ha ocurrido en más de una ocasión, ¿no? Yo no estoy diciendo que vayan a acabar conmigo, pero desde luego buscan una especie de muerte civil, ¿no? Está claro, ¿no? Daniel, ¿cómo estás? El lunes, la reunión, si le parece bien. El lunes. Arriben notícies. El fiscal del cas de Nova York demana que s'aclareixin els pagaments a Garzón amb una comissió rogatòria a la universitat. Se requiere igualmente a la Universidad de Nueva York para que aporte certificación en relación con el budget for May 2005 to September 2006, relativo al curso sobre terrorismo y seguridad, sobre si el aforado está incluido en alguno de los conceptos del staff denominados Gender Fellow, Project Director, Research Staff o Benefit. A ver lo que decide sobre estas peticiones. Que me parecen peticiones razonables, ¿no? Oye, además es una prueba definitiva, ¿no? Si se cursa en la universidad y digo, oiga, este señor, además de su sueldo, ¿cobraba algo? ¿Sí o no? Claro, la pregunta, ¿no? ¿Estaba fijado con carácter previo? ¿Sí o no? ¿Qué futuro tiene el juez de la Audiencia Nacional entonces? Pues yo creo que el cerco, admitido por el Supremo, se cierra alrededor del juez Garzón. Son ya muchas las vías por las que el Supremo, ¿verdad?, se cierne sobre el juez Garzón. Y yo creo que el momento ha llegado. Esto no es una pelea de Garzón, esto es una pelea de España. Tienes una discusión fuertísima en España. Si el Tribunal Supremo tiene razón o no, en los dos casos tiene una discusión fuertísima en España sobre la ley, sobre hasta qué punto vamos a hacer que esto sea serio. Y eso es lo que falta. No hay una discusión jurídica, eso me parece increíble. El principio que se reconoce en el derecho internacional es que una ley de amnistía nacional no puede impedir que se investiguen crímenes de lesa humanidad. Eso sí, claro. Paradoxalment, si Garzón és conegut fora d'Espanya, és sobretot per haver defensat aquest principi en el cas Pinochet. Mantinc que el senador Pinochet no té dret a la immunitat respecte de les acusacions de tortura i de conspiració per torturar que es van cometre presumptament després d'aquella data. I és per això que acceptaria el recurs. La majoria ha considerat que el senador Pinochet només pot ser extradit pels delictes de tortura i conspiració per torturar, que presumptament va cometre després del 8 de desembre del 1988, quan la Convenció sobre la Tortura va esdevenir vinculant a Espanya, al Regne Unit i Xile. Va ser un moment extraordinari i se sent a les imatges d'arxiu de la CNN i de la BBC com la gent va fer una exclamació de sorpresa. En aquell moment, el dret internacional va girar sobre el seu eix. Va passar de ser un sistema que, bàsicament, protegia els drets i els interessos dels estats a ser un sistema que tractava dels drets de les persones i de les víctimes. Va requerir l'aplicació d'un petit instrument legal que va provocar l'inici d'una batalla legal de 2 anys que va acabar 2 vegades a la Cambra dels Lords. Si aquell cas tirava endavant, allò no es podria aturar, perquè els principis legals que hi havia en joc eren massa importants. No tinc cap dubte que al final del cas es va reconèixer que durant el règim que havia presidit el general Pinochet s'havien comès aquells delictes tan terribles sota la seva direcció i amb
amb la seva aprovació i es va reconèixer gràcies a la consistència i la profunditat de la investigació del jutge Garzón. Una de les coses que va establir el cas Pinochet va ser que les desaparicions de víctimes són un delicte de caràcter permanent. Per tant, la